¡Sorpresa!, gritó la familia y los amigos al unísono, mientras Laura entraba al pequeño salón decorado con globos y serpentinas. El ambiente era festivo. Manuel, su esposo, había organizado la reunión para celebrar los 35 años de Laura. Había invitados por todas partes, sus suegros, algunos colegas de su trabajo como maestra, y Sofía, su mejor amiga. Laura sonrió, agradecida por el gesto, pero algo en la manera en que Manuel la miraba ya le daba un mal presentimiento. Después del pastel y las risas, llegó el momento de los regalos. Los invitados comenzaron a entregarle pequeños obsequios: una bufanda tejida a mano, un libro que había mencionado en una charla casual, un set de tazas que combinaban con su cocina. Todo parecía ir bien hasta que Manuel se levantó con una sonrisa amplia, sosteniendo un paquete envuelto con papel brillante. «Este es especial», dijo, dándole un golpecito al regalo antes de entregárselo. Laura tomó el paquete y comenzó a abrirlo con cuidado mientras todos la observaban. Dentro encontró una plancha de última generación. La risa de Manuel resonó en la sala. «Ahora sí, amor, puedes ser más útil en casa», dijo con tono burlón, provocando carcajadas entre algunos de los invitados. Laura se quedó inmóvil, sujetando la plancha entre las manos. La habitación seguía riendo, pero ella sentía una mezcla de vergüenza y rabia que le ardía en el pecho. Sofía, sentada a su lado, le tocó el brazo en un intento de apoyarla, pero Laura no necesitaba consuelo, necesitaba hablar. «¿Sabes qué, Manuel?», dijo levantándose de su silla. Su voz era firme, y el ruido en la sala comenzó a disminuir. «Gracias por el regalo, de verdad. Será el símbolo perfecto de todo lo que va a cambiar en mi vida desde hoy». Las risas se apagaron por completo. Manuel la miró confundido. «¿A qué te refieres?», preguntó, todavía sonriendo como si fuera una broma. Laura colocó la plancha en la mesa frente a todos. Miró a los invitados, especialmente a las mujeres que la rodeaban. «Esto no es un simple regalo. Es un recordatorio de cómo algunas personas creen que el único valor de una mujer está en lo que puede hacer por los demás en casa. Pero eso termina hoy. Esta plancha no será una burla, Manuel. Será el primer paso de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra. Sofía sonrió orgullosa, mientras los demás intercambiaban miradas incómodas. Manuel, claramente incómodo por la reacción de Laura, intentó reír para aliviar la tensión. «Ay, ya, no te pongas tan seria. Era una broma». «Para ti puede ser una broma», respondió Laura, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Pero para mí es una decisión. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer». Con eso, Laura recogió su bolso y salió del salón, dejando a los invitados sorprendidos y a Manuel sin palabras. Laura cerró la puerta del salón detrás de ella y respiró hondo. A pesar de su calma exterior, sentía un nudo en el estómago. Caminó rápido hacia la calle, mientras su mente repasaba cada detalle del momento. No se arrepentía de lo que había dicho, pero la realidad de enfrentarse a Manuel y a todos los presentes había sido más difícil de lo que esperaba. Sofía la alcanzó justo cuando Laura estaba llamando un taxi desde su teléfono. «Espera, no te vas sola», dijo Sofía colocando una mano en su hombro. Laura sonrió levemente. Sabía que su mejor amiga no la dejaría irse sin hablar. Mientras esperaban, Sofía no perdió el tiempo. «Estoy orgullosa de ti», dijo cruzándose de brazos. Por fin alguien puso a Manuel en su lugar. Esa broma fue de pésimo gusto. Laura suspiró, mirando al suelo. Sentía una mezcla de alivio y cansancio. A pesar de sus palabras en la fiesta, una parte de ella temía cómo enfrentaría lo que venía. «No fue solo la broma, Sofía, fue todo. La forma en que siempre me hace sentir menos, como si mis esfuerzos no valieran nada. La verdad es que no sé cuánto más puedo soportar». Sofía asintió en silencio. El taxi llegó y ambas subieron. Durante el trayecto, la conversación continuó. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Laura miró por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban rápido, pero su mente estaba más lenta que nunca. «No sé», admitió encogiéndose de hombros. «Algo tiene que cambiar, eso lo sé. Pero no tengo ni idea de por dónde empezar». Sofía se inclinó hacia ella, con esa mirada que siempre usaba cuando quería motivarla. «Pues empieza con lo que tienes, amiga. Esa plancha que Manuel usó para burlarse de ti puede ser una herramienta, no un símbolo de humillación. Si algo sé de ti, Laura,
es que eres capaz de más de lo que crees. Laura dejó escapar una risa irónica. ¿Qué voy a hacer con una plancha, Sofía? ¿Convertirme en la reina de las lavanderías? Tal vez, o tal vez sea solo el primer paso. Lo importante es que tú decides qué significa ese regalo para ti, no Manuel. Cuando llegaron al departamento de Laura, Sofía la acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, le dio un abrazo fuerte. No dejes que esto te detenga, ¿me oyes? Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Laura asintió, agradecida, y entró a su hogar. El departamento estaba oscuro y silencioso. Manuel aún no había regresado, y Laura agradeció la soledad. Se sentó en el sofá y miró al vacío por unos minutos. La plancha, todavía en su caja, estaba sobre la mesa. Se levantó, la tomó en sus manos y la sacó del empaque. El objeto, frío y metálico, parecía casi burlarse de ella. Pero Sofía tenía razón. No iba a dejar que esto la definiera. ¿Qué puedo hacer con esto?, pensó en voz alta. Al día siguiente, mientras preparaba sus materiales para las clases, una idea empezó a formarse en su mente. Recordó cómo, años atrás, antes de casarse con Manuel, había soñado con abrir su propio negocio. Siempre había tenido talento para arreglar ropa, planchar y cuidar detalles que otros dejaban pasar por alto. Ese talento había quedado enterrado bajo las responsabilidades de su trabajo y su hogar. Laura tomó una libreta y comenzó a escribir. No sabía exactamente cómo lo haría, pero estaba decidida a encontrar una forma de convertir esa burla en algo significativo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Cuando Manuel llegó a casa más tarde esa noche, encontró a Laura en la mesa, anotando cosas en su libreta con un entusiasmo que no había visto en años. ¿Y ahora qué haces?, preguntó con desdén, dejando las llaves en la mesa. Laura levantó la mirada, tranquila, y sonrió. Cambiando mi vida, Manuel, algo que tú no entenderías. A la mañana siguiente, Laura despertó temprano, mucho antes de que sonara su alarma. Había pasado la noche pensando en las palabras de Sofía y en lo que había escrito en su libreta. Mientras preparaba el desayuno, Manuel permanecía sentado frente a la televisión, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Era evidente que no le interesaba discutir más, lo que le daba a Laura el espacio que necesitaba para poner en marcha sus ideas. Esa misma tarde, después de dar sus clases, Laura pasó por el mercado de la colonia. Había una tienda pequeña donde vendían telas y utensilios de costura. Observó las vitrinas con detenimiento. Había agujas, hilos y tijeras profesionales. Le tomó un momento decidirse, pero finalmente compró algunos materiales básicos. De regreso a casa, se sentó frente a la mesa del comedor con los artículos recién comprados. Miró la plancha que todavía estaba ahí, como un recordatorio de lo que había sucedido en la fiesta. Esta vez no lo vio como un símbolo de burla, sino como una herramienta. Su herramienta. Laura comenzó a trabajar en una camisa que tenía guardada en el closet desde hacía meses. Era una prenda que había dejado de usar porque tenía un botón suelto y una costura descosida en el hombro. Pasó más de una hora arreglándola con cuidado. Al terminar, planchó la tela con precisión, dejando la camisa impecable. La satisfacción que sintió al ver el resultado fue como un destello de esperanza. Esa noche, mientras cenaban, Manuel notó la camisa que Laura llevaba puesta. ¿Esa camisa no estaba toda rota?, preguntó con algo de sorpresa. La arreglé, respondió Laura con naturalidad, mientras cortaba un pedazo de pan. ¿Y eso para qué? Podrías haber comprado otra. No vale la pena perder el tiempo en esas cosas. Laura lo miró fijamente, conteniendo el impulso de responder con sarcasmo. En lugar de discutir, simplemente sonrió. A veces lo que no vale la pena para unos significa mucho para otros. Manuel no respondió y volvió su atención al televisor. Para Laura ese momento fue una confirmación más de que no podía esperar apoyo de él. Su motivación tendría que venir de otra parte. Al día siguiente, Laura decidió probar su idea en un entorno más amplio. Se acercó a una vecina, doña Rosa, una mujer mayor que siempre se quejaba de no encontrar quién arreglara su ropa. Laura sabía que si alguien podía valorar su trabajo, era ella. «Doña Rosa, tengo una propuesta para usted», dijo Laura con una sonrisa, mientras ambas estaban en el patio compartido de la unidad habitacional. «¿Propuesta? ¿De qué tipo, hija?», respondió la mujer, intrigada. Laura sacó una blusa que doña Rosa había mencionado días antes que necesitaba arreglar. «Puedo dejar esta blusa como nueva,
Si le gusta cómo queda, me puede pagar lo que considere justo. Si no, no me paga nada. ¿Qué le parece? Doña Rosa la miró con cierta desconfianza, pero finalmente aceptó. Bueno, hija, hazle el intento, pero no prometo nada, ¿eh? Laura trabajó en la blusa esa misma tarde. Reparó una costura rota, reemplazó 2 botones y la dejó completamente planchada. Cuando se la entregó a Doña Rosa al día siguiente, la reacción de la mujer fue inmediata. «Está como nueva», exclamó, sosteniéndola con ambas manos. «¿Cuánto te debo, hija?» Laura, nerviosa, dejó que la mujer evaluara su trabajo. Doña Rosa le entregó un billete de 100 pesos y le agradeció efusivamente. Fue una cantidad modesta, pero para Laura fue mucho más que dinero. Era el primer paso tangible hacia algo más grande. Esa noche, Laura escribió en su libreta: «Primer cliente satisfecho. Esto puede funcionar». Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Manuel notara lo que estaba haciendo. Una noche, al llegar a casa y verla trabajando con otra prenda, soltó una risa burlona. «¿Ahora eres costurera?», preguntó mientras abría una cerveza. «¡Qué ambiciosa!». Laura no respondió de inmediato. Terminó de coser el dobladillo de un vestido y luego levantó la mirada. «No soy costurera, Manuel. Solo estoy encontrando formas de avanzar. Algo que deberías intentar alguna vez». Él chasqueó la lengua y encendió el televisor ignorándola. Pero Laura no dejó que eso la desanimara. A medida que los días pasaban, empezó a recibir más encargos de las vecinas, quienes poco a poco confiaban en su trabajo. Incluso Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, le ofreció un espacio en su negocio para promocionar sus servicios. A pesar de las críticas constantes de Manuel, Laura sentía que algo estaba cambiando. Por primera vez en años, tenía una meta. Y aunque era un paso pequeño, significaba todo para ella. Una semana después de haber entregado la blusa de Doña Rosa, Laura ya tenía 3 nuevos pedidos. Las vecinas que escucharon de su trabajo comenzaron a llegar con vestidos, camisas y pantalones que necesitaban reparaciones. Algunas prendas requerían ajustes pequeños, otras más tiempo y dedicación. Pero Laura no se quejaba. Cada puntada era un paso más hacia su independencia. Una tarde, mientras Laura trabajaba en una falda que Carmen le había traído, la propia Carmen apareció en la puerta de su departamento. «Laura, ¿tienes un minuto?», preguntó desde el umbral. «Claro, pasa», respondió Laura, dejando la costura a un lado. Carmen, siempre directa, se sentó en una de las sillas junto a la mesa de trabajo y señaló la falda con una sonrisa. «¿Te han pedido más cosas?». «Sí, poco a poco. Las vecinas están empezando a confiar en mí», dijo Laura orgullosa pero con modestia. «Pues te tengo una idea», comenzó Carmen. «¿Qué te parece si pones un anuncio en la panadería? Tengo espacio junto al mostrador. Si la gente te ve ahí, seguro te llegarán más clientes». Laura se quedó pensativa. La idea era tentadora, pero también intimidante. Promocionarse de manera más abierta significaba exponer su trabajo a un público más amplio y, con ello, al riesgo de críticas. «No sé si estoy lista para eso, Carmen. Apenas estoy empezando». «Laura, escucha. Tus arreglos son buenos. Doña Rosa no para de hablar de la blusa que le entregaste y hasta la señora Lupita me preguntó por ti. Esto podría ayudarte a crecer más rápido. Piénsalo». Carmen se levantó dejando que Laura procesara la propuesta, pero antes de salir añadió: «El espacio es tuyo si lo quieres. No te cobraré nada. Tú solo avísame». Esa noche, mientras anotaba los pedidos que tenía pendientes en su libreta, Laura volvió a considerar la oferta de Carmen. Por un lado, sabía que crecer era necesario si quería que esto se convirtiera en algo más que un pasatiempo. Por otro lado, todavía escuchaba las palabras de Manuel resonando en su cabeza. «¿Costurera? ¡Qué ambiciosa!». Sacudió la cabeza, intentando borrar esa voz. Esto no era para él, era para ella. Al día siguiente, Laura fue a la panadería antes de que Carmen abriera. La encontró organizando las vitrinas con panes frescos. «Acepto tu oferta», dijo Laura decidida. Carmen sonrió de oreja a oreja. «Sabía que dirías que sí. Vamos a poner un anuncio sencillo, algo que llame la atención. ¿Tienes algo en mente?». Laura no lo había pensado demasiado, pero sabía que tenía que ser algo claro y directo. Tras unos minutos, juntas escribieron: «Arreglos de ropa, calidad y confianza. Pregunta aquí». El cartel quedó pegado junto al mostrador, y Carmen no perdió tiempo en mencionarlo a sus clientes más fieles. Esa misma tarde,
Laura recibió su primera llamada gracias al anuncio. Era una clienta nueva, una joven llamada Valeria, que trabajaba en una tienda de ropa y necesitaba que le ajustaran un vestido urgente para un evento. Laura aceptó el trabajo, entusiasmada, pero pronto se dio cuenta de que sería un desafío. El vestido tenía una tela delicada que requería precisión, algo que no había hecho en años. Aún así, se prometió hacerlo bien. Manuel llegó a casa temprano esa noche y la encontró trabajando en el vestido. Frunció el ceño al ver el despliegue de telas, agujas y tijeras sobre la mesa. ¿Otra vez con eso?, preguntó dejando su mochila en el suelo. Sí, Manuel, otra vez con esto, respondió Laura sin levantar la mirada. No sé para qué te esfuerzas tanto. Al final estas cosas no llevan a ningún lado. Mejor concéntrate en tu trabajo de maestra y en la casa. Laura se detuvo un momento, pero en lugar de responder, respiró profundo y volvió a coser. Había aprendido que discutir con Manuel solo le quitaba energía que podía usar en cosas más importantes. Sin embargo, sus palabras le dolían más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, entregó el vestido a Valeria, quien quedó tan satisfecha que prometió recomendarla con sus compañeras de trabajo. Esa misma tarde, Laura recibió 2 nuevos encargos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo propio, algo que nadie le podría quitar. Cuando llegó el fin de semana, Carmen le ofreció hacerle espacio en una de las mesas de la panadería para que Laura pudiera entregar los trabajos directamente desde allí. Aunque al principio Laura se sintió insegura de trabajar en público, pronto se dio cuenta de que el lugar era perfecto. Mientras los clientes esperaban su pan, podían verla trabajando y preguntar sobre sus servicios. Algunos incluso le traían prendas en ese mismo momento. Una clienta que observó a Laura planchando un vestido le dijo con admiración: «Qué bonito trabajas, hija. Si sigues así, vas a tener a toda la colonia pidiéndote arreglos». Laura sonrió, agradeciendo el cumplido. En su corazón comenzaba a sentir algo que había estado ausente por mucho tiempo: orgullo por sí misma. Pero también sabía que el camino apenas comenzaba y que Manuel, en su indiferencia y constante negatividad, no tardaría en ser un obstáculo mayor. Era un martes por la tarde cuando Laura llegó a casa cargando una bolsa llena de ropa que le habían entregado en la panadería. Había pasado toda la mañana en la escuela dando clases y luego unas horas más en la panadería, atendiendo encargos. Estaba cansada, pero satisfecha. Su pequeña clientela estaba creciendo y las recomendaciones de boca en boca comenzaban a dar frutos. Cuando entró al departamento, encontró a Manuel sentado en el sofá, con la televisión encendida y una cerveza a medio terminar en la mesa. Ni siquiera giró la cabeza para mirarla. «¿Otra vez llegas tarde?», preguntó con el mismo tono crítico de siempre. Laura dejó la bolsa en la mesa sin responder inmediatamente. Sabía que tarde o temprano este momento llegaría. No era la primera vez que Manuel hacía comentarios sobre sus horarios o su falta de atención a la casa. «Estaba trabajando, Manuel», dijo finalmente, con un tono calmado pero firme. Manuel soltó una risa sarcástica. «¿Trabajando? ¿Le llamas trabajar a remendar ropa? Pensé que eras maestra, no costurera». Laura apretó los labios, intentando mantener la calma. Sacó una prenda de la bolsa y comenzó a revisar los detalles que necesitaban arreglarse. «Trabajo como maestra, y ahora también trabajo en esto. Es mi tiempo, Manuel, y lo estoy invirtiendo en algo que me hace sentir útil, algo que tú nunca has entendido». El comentario pareció molestar a Manuel, quien apagó el televisor y se levantó del sofá. Caminó hacia la mesa, mirando la bolsa llena de ropa con desdén. «¿Y cuánto dinero útil estás ganando con esto? Porque aquí sigo siendo yo quien paga el alquiler, las cuentas, todo lo que tienes». Laura levantó la mirada y lo encaró. No le gustaba entrar en discusiones, pero sabía que esta vez no podía quedarse callada. «Manuel, lo que gano no es mucho, pero es mío, y al menos no necesito humillar a nadie para sentirme importante». La tensión en el aire era palpable. Manuel la miró durante unos segundos, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se encerró en el cuarto, dejando a Laura sola en el comedor. Esa noche, mientras terminaba de arreglar un pantalón, Laura pensó en lo que había dicho. Había algo liberador en enfrentar a Manuel, pero también entendía que no podía depender de sus reacciones. Necesitaba concentrarse en su meta. A la mañana siguiente, mientras daba clases, recibió un mensaje de Carmen.
Una de las clientas que había llevado ropa a la panadería quería un arreglo urgente para una boda ese fin de semana. Laura aceptó el encargo a pesar de que ya tenía varios pendientes. Sabía que cumplir con los pedidos, aunque demandante, era la clave para seguir creciendo. Sin embargo, esa tarde, al llegar a casa, se encontró con una sorpresa desagradable. La plancha que había estado usando, esa misma que Manuel le había regalado en la fiesta, estaba tirada en el piso con el cable cortado. Laura se quedó inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que veía. Sabía que esto no podía ser un accidente. Manuel salió de la cocina justo en ese momento, secándose las manos con un trapo. «Ah, ¿ya viste la plancha? Creo que alguien la dejó en mal lugar y se cayó». Laura lo miró fijamente, sin decir nada. No necesitaba escucharlo admitirlo. Sabía perfectamente que él había sido el responsable. Respiró hondo, recogió la plancha del suelo y la colocó sobre la mesa. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Manuel con una sonrisa sarcástica. «¿Dejar de jugar a ser costurera?». «No, Manuel», respondió Laura manteniendo la calma, aunque por dentro ardía de coraje. «Voy a comprar otra plancha y seguiré trabajando. Esto no me va a detener». Manuel pareció desconcertado por su respuesta. Probablemente esperaba que Laura se rindiera o que reaccionara de forma explosiva, pero Laura no le daría ese placer. En lugar de discutir, tomó su bolso y salió del departamento. Laura llamó a Sofía mientras caminaba hacia la tienda de electrodomésticos más cercana. «Necesito hablar contigo», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Estoy en el hospital, pero salgo en media hora. ¿Nos vemos en tu casa?», respondió Sofía, preocupada. «Prefiero que nos encontremos en la panadería de Carmen», contestó Laura. «No quiero estar en casa ahora». Cuando Sofía llegó, encontró a Laura sentada en una de las mesas, con la mirada fija en una hoja de papel donde había anotado los pedidos pendientes. Al verla, Sofía le puso una mano en el hombro. «¿Qué pasó ahora?». Laura le contó lo de la plancha. Sofía negó con la cabeza, claramente molesta. «Ese hombre no va a cambiar, Laura, pero tú sí, y estás haciendo algo grande. No dejes que te lo quite». Carmen, que escuchó parte de la conversación desde el mostrador, se acercó con un café para Laura. «Aquí tienes, Laura. Invita a casa. No dejes que te desanimen». Laura sonrió débilmente y agradeció el gesto. Sentía el apoyo de sus amigas como un escudo contra los ataques de Manuel. Esa misma noche, compró una nueva plancha con el dinero que había ahorrado de sus trabajos. Sabía que sería difícil, pero estaba decidida a no retroceder. Cuando llegó a casa, Manuel no dijo nada al verla entrar con la nueva plancha. Laura simplemente la colocó en su lugar y se sentó a trabajar. Había aprendido que la mejor respuesta era seguir adelante. El sonido de la nueva plancha al deslizarse sobre la tela llenaba el pequeño comedor del departamento. Laura estaba más enfocada que nunca, trabajando en un vestido que le habían pedido para una quinceañera. La clienta necesitaba que los tirantes fueran ajustados y que la falda tuviera un dobladillo más elegante. Era uno de los encargos más desafiantes que había recibido hasta ahora, pero Laura lo veía como una oportunidad. Mientras trabajaba, Manuel entró al comedor con una mirada despectiva. «¿Todavía con eso?», preguntó señalando el vestido con la cabeza. «Estás perdiendo tu tiempo, Laura. Nadie se hace rica remendando ropa». Laura no dejó de trabajar. Simplemente exhaló profundamente y respondió sin levantar la vista. «No se trata de hacerme rica, Manuel. Se trata de hacer algo que me dé valor a mí misma. Algo que me guste». Manuel se quedó en silencio, sorprendido por la seguridad en sus palabras. Murmuró algo ininteligible y volvió al sofá, encendiendo la televisión como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Laura lo ignoró. Había aprendido a concentrarse en lo que realmente importaba, su trabajo y su futuro. Al día siguiente, Laura entregó el vestido a la clienta Valeria, quien no pudo contener su emoción al verlo terminado. «Es perfecto», exclamó Valeria, sosteniéndolo con cuidado. «No pensé que quedaría tan bien. Muchas gracias, de verdad». Laura sintió un orgullo inmenso al escuchar esas palabras. Valeria insistió en darle un poco más de dinero de lo acordado, diciendo que el trabajo lo valía. Fue la primera vez que alguien reconoció su esfuerzo de esa manera, y aunque no fuera una gran cantidad, para Laura era un logro enorme. Carmen, que estaba en la panadería observando la escena, se acercó a Laura con una sonrisa. «Te lo dije, Laura. Tu trabajo habla por sí solo. La gente está empezando a verlo». Ese mismo día,
Carmen le ofreció ampliar su espacio en la panadería para que pudiera recibir más encargos. Le sugirió incluso tener una pequeña mesa fija donde pudiera planchar y coser a la vista de los clientes. Aunque Laura dudó al principio, aceptó la idea. Sabía que mostrarse más visible le ayudaría a atraer más personas. El siguiente fin de semana, Laura instaló su pequeña estación de trabajo en la panadería. Carmen incluso decoró el espacio con un letrero sencillo pero llamativo: arreglos de ropa, calidad y confianza. Al principio, Laura se sentía un poco expuesta, trabajando frente a tantas personas, pero pronto se dio cuenta de que los clientes estaban intrigados. Algunos se acercaban a preguntar, mientras otros simplemente observaban en silencio. Una mujer, al verla planchando un vestido, le preguntó si podía ajustar un uniforme escolar. Laura aceptó el trabajo en el momento, y eso abrió la puerta a más solicitudes. Para el final del día, Laura ya tenía 5 nuevos encargos. No podía creer lo rápido que las cosas estaban avanzando. Esa noche, mientras organizaba las prendas en su departamento, sintió una emoción que no había experimentado en años: esperanza. Sin embargo, Manuel no estaba tan entusiasmado. A medida que Laura dedicaba más tiempo a su negocio, él comenzaba a mostrar un resentimiento más evidente. Una noche, mientras ella revisaba su libreta con los encargos pendientes, Manuel se sentó frente a ella con un gesto serio. «Esto se está saliendo de control, Laura», dijo cruzando los brazos. «Pasas más tiempo con esas cosas que aquí, en la casa. ¿Qué sigue? ¿Dejar tu trabajo de maestra?» Laura levantó la mirada, calmada pero decidida. «No estoy dejando nada, Manuel. Solo estoy haciendo algo que me importa. Si no puedes entenderlo, es tu problema». La respuesta de Laura pareció descolocarlo. Durante años, Manuel había tenido la última palabra en cada discusión. Pero esta nueva versión de Laura, fuerte y segura, no era algo a lo que él estuviera acostumbrado. «¿Y la casa?», insistió Manuel, intentando recuperar el control. «¿Quién va a encargarse de todo?». Laura dejó la libreta sobre la mesa y lo miró fijamente. «La casa no es solo mi responsabilidad, Manuel. Ambos vivimos aquí. Si yo puedo sacar tiempo para todo esto, tú también puedes hacer tu parte». Manuel no respondió. Se levantó de la mesa y salió del departamento, dejando la puerta cerrarse con fuerza detrás de él. Laura, en lugar de preocuparse, sintió una calma inesperada. Ya no estaba dispuesta a cargar con el peso de las críticas ni con las expectativas desproporcionadas de su marido. En los días siguientes, Laura se dedicó de lleno a sus proyectos. Sus clientas continuaban recomendándola, y pronto tuvo que reorganizar sus horarios para poder cumplir con todos los pedidos. Sofía, siempre atenta, le sugirió buscar a alguien que la ayudara, pero Laura aún no se sentía lista para dar ese paso. Aunque su carga de trabajo aumentaba, sentía que estaba avanzando, y eso era suficiente para mantenerla motivada. Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, un cliente inesperado se acercó. Era el dueño de una boutique local que había escuchado sobre su trabajo a través de una de sus clientas. Le ofreció colaborar en la reparación y ajuste de prendas para su tienda. Laura quedó sorprendida pero emocionada. Era una oportunidad que nunca habría imaginado. Cuando llegó a casa esa noche, con el contrato preliminar en la mano, supo que su vida estaba cambiando de una manera que ya no dependía de Manuel ni de nadie más. Era su esfuerzo, su talento y su decisión lo que estaba marcando la diferencia. Laura llegó a casa aquella noche con el contrato de la boutique en su bolso. Apenas podía contener la emoción. Durante años, había sentido que su vida estaba estancada, pero ahora estaba avanzando por un camino que ella misma había construido. Entró al departamento con paso decidido, esperando que Manuel estuviera distraído como siempre, pero esta vez lo encontró esperándola en la mesa del comedor, con una expresión de evidente molestia. «¿Dónde estabas ahora?», preguntó en tono cortante, sin molestarse en ocultar su irritación. Laura dejó el bolso sobre la mesa y lo miró directamente. «En la panadería, trabajando. Y luego tuve una reunión con el dueño de una boutique. Quiere que colabore arreglando ropa para su tienda». La mirada de Manuel se endureció. Soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «Entonces ahora tienes reuniones», dijo enfatizando la palabra con sarcasmo. «¿Qué sigue, Laura? ¿Abrir tu propia tienda? ¿Dejar la casa abandonada mientras trabajas?» Laura suspiró. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no esperaba que fuera esa noche. «Manuel, estoy haciendo algo que me hace feliz.
algo que me da propósito. No sé por qué eso te molesta tanto. Porque estás descuidando todo lo demás, estalló Manuel, golpeando la mesa con el puño. La casa, nuestra relación, todo. ¿O es que ya no te importa nada de eso? Laura lo miró en silencio por un momento. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Ya no estaba dispuesta a retroceder. Nuestra relación, dijo lentamente con un tono firme, dejó de importarte hace mucho tiempo, cuando me humillaste frente a todos en mi cumpleaños, cuando te burlas de mis esfuerzos, cuando rompes cosas para hacerme desistir. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que hiciste con la plancha? Manuel abrió la boca para responder, pero Laura levantó una mano deteniéndolo. No, esta vez vas a escuchar. Estoy cansada, Manuel. Cansada de vivir para cumplir con tus expectativas, de cargar con todo mientras tú me menosprecias. Si nuestra relación no está funcionando, no es solo por mí, es porque tú nunca me has apoyado, nunca me has valorado. El silencio que siguió fue denso, pesado. Manuel parecía incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Laura, por su parte, sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Por primera vez en años, había dicho todo lo que llevaba acumulado. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó Manuel finalmente, su tono lleno de resentimiento. ¿Dejarme? ¿Irte sola a fracasar? Laura tomó aire profundamente. La respuesta era clara en su mente, aunque pronunciarla le costara. No sé si fracasaré, Manuel, pero prefiero fracasar intentando que quedarme aquí viviendo como una sombra de mí misma. El silencio volvió a llenar el espacio. Manuel, visiblemente afectado por sus palabras, se levantó de la mesa y se encerró en el dormitorio, dejando a Laura sola en el comedor. Esta vez no se sintió triste ni culpable. Por el contrario, sintió una extraña paz. Había tomado una decisión, aunque aún no supiera cómo ejecutarla del todo. Al día siguiente, Laura habló con Sofía mientras tomaban café en la panadería de Carmen. Sofía, que había sido testigo de todo el proceso, la escuchó con atención y le ofreció todo su apoyo. «Amiga, es el momento de pensar en ti», dijo Sofía colocando una mano sobre la de Laura. «Sabes que siempre puedes contar conmigo. Si decides dar el paso y salir de ahí, te ayudaré en lo que necesites». Carmen, que había estado atendiendo a un cliente, se acercó al escuchar las últimas palabras. «Aquí también tienes tu espacio, Laura. Si necesitas trabajar desde aquí, podemos buscar la manera de que funcione». Laura se sintió abrumada por el apoyo de sus amigas. Por primera vez, sintió que no estaba sola en este proceso. Aunque la idea de dejar a Manuel y comenzar de nuevo era aterradora, sabía que no podía seguir postergándolo. Esa misma noche, Laura regresó al departamento con una decisión clara. Manuel estaba sentado en el sofá mirando el televisor como siempre. Ni siquiera se molestó en saludarla. Laura dejó el bolso sobre la mesa y se paró frente a él. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Manuel apagó el televisor, pero su expresión era fría, distante. «¿Qué pasa ahora?». Laura se cruzó de brazos. No iba a dudar ni un segundo más. «Me voy, Manuel. Esta relación no funciona y no estoy dispuesta a seguir soportando tu desprecio». La reacción de Manuel fue inmediata. Se levantó del sofá y comenzó a hablar alzando la voz. «¿De verdad crees que puedes hacer esto sola? Sin mí no tienes nada, Laura. Eres una maestra con un salario mediocre y ahora juegas a ser costurera». Pero Laura no se dejó intimidar. Lo miró directamente a los ojos y respondió con una calma que lo desarmó. «Tengo más de lo que tú crees, y aunque no lo tuviera, prefiero empezar desde cero que seguir aquí, sintiéndome menos cada día». Manuel, sorprendido por su firmeza, no dijo nada más. Laura fue al dormitorio, tomó una maleta y comenzó a empacar. Sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Esa noche, salió del departamento con la cabeza en alto, dejando atrás no solo a Manuel, sino también todo lo que la había limitado durante tantos años. Era el inicio de una nueva vida, una que ella misma estaba construyendo. Laura cerró la puerta del departamento detrás de ella, cargando una maleta y una bolsa llena de herramientas de costura. El pasillo del edificio estaba oscuro y silencioso, y aunque sus pasos resonaban en el vacío, su mente estaba llena de ruido. Cada paso que daba era un recordatorio de lo lejos que había llegado y lo mucho que le quedaba por recorrer. Cuando llegó a la calle, un taxi ya la estaba esperando. Sofía lo había pedido minutos antes, insistiendo en que Laura no debía pasar esa noche sola.
Subió al auto y dio la dirección de la casa de su amiga. Durante el trayecto, miró por la ventana tratando de asimilar lo que acababa de hacer. Había dejado atrás su hogar, pero no lo sentía como una pérdida. Por el contrario, era una liberación. Sofía la recibió con un abrazo en la puerta de su modesto departamento. «Sabía que lo harías», dijo con una sonrisa. «Bienvenida a tu nuevo comienzo». Laura entró dejando la maleta junto a la entrada. Sofía ya había preparado el sofá-cama para que Laura se sintiera cómoda. Había incluso puesto una pequeña bandeja con té y galletas sobre la mesa. «No sé cómo agradecerte esto, Sofía», dijo Laura, sintiendo una mezcla de gratitud y cansancio. «No tienes que agradecer nada», respondió su amiga. «Lo que estás haciendo es valiente, y eso merece apoyo, no explicaciones». Laura sonrió dejándose caer en el sofá-cama. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. A la mañana siguiente, Laura despertó temprano, como de costumbre. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente estaba inquieta. Había dejado atrás una vida que conocía, y aunque la incertidumbre era abrumadora, también era emocionante. Mientras Sofía preparaba café, Laura comenzó a planificar su día. «Voy a buscar un lugar donde vivir lo antes posible», dijo Laura mientras revisaba su libreta con los encargos pendientes. Sofía, que colocaba tazas sobre la mesa, negó con la cabeza. «No te apresures, quédate aquí el tiempo que necesites. Tienes suficiente en qué pensar como para preocuparte por eso ahora». Laura agradeció el gesto, pero sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Quería ser independiente en todos los sentidos, y eso incluía tener su propio espacio. Sin embargo, antes de pensar en un nuevo hogar, tenía que enfocarse en su negocio. Los pedidos seguían llegando, y ahora más que nunca necesitaba que todo saliera perfecto. Esa tarde, Laura volvió a la panadería de Carmen. Había llevado consigo su equipo y varias prendas que necesitaban ajustes urgentes. Carmen la recibió con una sonrisa y le hizo un gesto hacia su mesa habitual. «Ya sabes dónde está tu espacio», dijo la panadera, «y si necesitas más tiempo aquí, solo avísame». Laura se instaló rápidamente. Mientras trabajaba, varios clientes se acercaron, algunos con curiosidad, otros con prendas para encargar. Cada conversación reforzaba la confianza de Laura en lo que estaba construyendo. Su habilidad y dedicación estaban comenzando a ser reconocidas, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Uno de los clientes, un joven llamado Daniel, que trabajaba en un restaurante cercano, trajo un delantal que necesitaba reparaciones urgentes. «Siempre se me rompen los bolsillos», dijo riendo, mientras le mostraba el delantal desgastado. «Creo que tú eres mi última esperanza». Laura tomó el delantal y le prometió tenerlo listo para el día siguiente. Mientras trabajaba en él, Carmen se le acercó con una bandeja de pan recién horneado. «Creo que necesitas un respiro», dijo, colocando el pan sobre la mesa. «No todo tiene que ser trabajo». Laura rió y aceptó el pan. Mientras lo comía, pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Había dejado atrás un hogar lleno de críticas para construir algo propio, y aunque el camino apenas comenzaba, ya podía sentir la diferencia. Esa noche, cuando regresó al departamento de Sofía, Laura sacó su libreta y comenzó a escribir. No solo apuntó los pedidos pendientes, sino también una lista de objetivos. Encontrar un lugar propio, ampliar su clientela y ahorrar para comprar mejores herramientas eran solo algunos de ellos. Cada línea que escribía era un recordatorio de que estaba avanzando. Antes de acostarse, recibió un mensaje de Valeria, la clienta que había recomendado su trabajo en la boutique. Le informó que el dueño estaba tan impresionado con sus arreglos que quería encargarle más trabajo. Laura sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y emoción. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente con la certeza de que su vida, aunque incierta, ahora le pertenecía completamente. Los días comenzaron a pasar rápidamente para Laura. Entre los encargos de la boutique y las clientas habituales de la panadería, su pequeño negocio estaba floreciendo. Cada mañana, después de dejar listos sus planes de clase en la escuela, dedicaba la tarde a trabajar en los ajustes y reparaciones de ropa. Las noches las pasaba revisando pedidos, organizando entregas y pensando en maneras de mejorar su sistema. Aunque el cansancio era evidente, también lo era su satisfacción. Cada prenda entregada era una pequeña victoria.
un recordatorio de que estaba construyendo algo sólido con sus propias manos. Una tarde, mientras Laura trabajaba en la panadería, Carmen se acercó con una expresión de curiosidad. «Laura, ¿has pensado en dar clases de costura?», preguntó mientras limpiaba el mostrador. Laura dejó de coser por un momento, sorprendida por la pregunta. «¿Clases? No, la verdad nunca lo había considerado. Apenas estoy empezando a manejar esto». «Bueno, no sería algo complicado», dijo Carmen cruzando los brazos. «Podrías enseñar a las mujeres de la colonia cosas básicas, como arreglar un dobladillo o coser un botón. Hay muchas que estarían interesadas, créeme». La idea quedó flotando en la mente de Laura durante el resto del día. Aunque le parecía una responsabilidad más, también podía ser una oportunidad para generar ingresos adicionales y fortalecer su presencia en la comunidad. Decidió pensarlo con calma. Esa noche, mientras cenaba con Sofía en su departamento, le mencionó la propuesta de Carmen. «Me parece una gran idea», dijo Sofía mientras recogía los platos. «Ya tienes el talento, y si algo he aprendido en el hospital, es que enseñar a otros no solo ayuda a los demás, sino que también te ayuda a ti misma». Laura asintió, aunque aún tenía dudas. ¿Tendría tiempo suficiente? ¿Lograría manejar a un grupo de personas mientras cumplía con sus encargos? Sin embargo, la posibilidad de compartir lo que sabía la emocionaba. «Lo intentaré», dijo finalmente con una sonrisa. «Tal vez una clase a la semana para empezar, y veremos cómo va». El siguiente sábado Laura reunió a un grupo pequeño de mujeres en la panadería de Carmen. Había preparado algunos materiales básicos como agujas, hilos y retazos de tela, y escribió un cartel anunciando el taller. «Aprende a reparar tu ropa. Clase gratuita». Carmen movió las mesas y colocó sillas adicionales, transformando el lugar en un pequeño salón de costura. Aunque Laura estaba nerviosa, el entusiasmo de las mujeres presentes la motivó a dar lo mejor de sí. En esa primera clase, enseñó cómo coser un botón correctamente y cómo arreglar un dobladillo sencillo. Las participantes, la mayoría amas de casa y jóvenes que querían aprender a ser más independientes, estaban fascinadas. Al final de la sesión, una de las asistentes, una mujer llamada Marta, se acercó a Laura. «Gracias por esto, Laura. Nunca pensé que algo tan pequeño como aprender a coser pudiera darme tanta confianza». Esas palabras resonaron en Laura. Se dio cuenta de que, más allá de arreglar ropa, estaba ayudando a otras personas a sentirse capaces, y eso le dio un nuevo propósito. En las semanas siguientes, el taller se convirtió en un éxito inesperado. Cada sábado llegaban más mujeres, algunas con prendas para practicar, otras con historias sobre cómo estaban utilizando lo que habían aprendido. Carmen, siempre solidaria, le sugirió a Laura que cobrara una pequeña cuota para cubrir los materiales, y aunque al principio dudó, finalmente accedió. A las asistentes no les importó pagar. Muchas incluso ofrecieron más, agradecidas por lo que estaban aprendiendo. Mientras su negocio crecía, Laura también comenzó a buscar un lugar propio para vivir. Aunque Sofía nunca se quejó de tenerla en casa, Laura sabía que era importante tener su independencia completa. Después de semanas buscando, finalmente encontró un pequeño departamento cerca de la escuela donde trabajaba y de la panadería de Carmen. Era modesto pero acogedor, y lo más importante, representaba un nuevo comienzo. El día que se mudó, Sofía y Carmen la ayudaron a instalarse. Mientras desempacaban, Carmen le entregó un regalo envuelto en papel marrón. «Es algo pequeño, pero creo que lo necesitas», dijo con una sonrisa. Laura abrió el paquete y encontró un letrero de madera que decía: «Con esfuerzo, todo es posible». «Gracias, Carmen», dijo Laura emocionada. «Esto es justo lo que necesitaba». Colocó el letrero en la pared junto a su mesa de trabajo. Cada vez que lo miraba, sentía una nueva ola de energía para seguir adelante. La vida de Laura comenzaba a tomar forma. Tenía un negocio en crecimiento, un lugar propio y un propósito renovado. Pero aún había retos por delante, y Laura sabía que el verdadero triunfo no estaba en alcanzar una meta, sino en seguir luchando cada día para mantenerse en el camino que había elegido. La rutina de Laura se había convertido en un delicado equilibrio entre su trabajo como maestra, sus talleres en la panadería y los pedidos de costura que llegaban cada vez con mayor frecuencia. Su nuevo departamento, pequeño pero funcional, se había transformado en un taller improvisado, con una mesa de trabajo llena de telas, tijeras y hilos,
y la plancha que marcó el inicio de su transformación. Un día, mientras revisaba sus pedidos en la panadería, Carmen se acercó con una expresión seria. «Laura, tenemos que hablar. La boutique ha estado trayendo más pedidos de los que puedo manejar aquí. Necesitas un espacio más grande». Laura dejó de coser y levantó la vista, sorprendida. «¿Más grande? Pero apenas estoy ajustándome a lo que tengo ahora». Carmen negó con la cabeza y colocó una lista de encargos sobre la mesa. «Esto no es algo malo. Al contrario, significa que estás creciendo. Pero aquí ya no hay suficiente espacio para todo lo que estás haciendo. Piensa en ello, ¿sí?». Laura pasó el resto del día reflexionando sobre las palabras de Carmen. Sabía que tenía razón. La demanda por su trabajo estaba aumentando, pero su pequeño departamento y la esquina de la panadería comenzaban a quedarse cortos. Sin embargo, dar ese siguiente paso le parecía aterrador. ¿Podría permitirse alquilar un espacio? ¿Sería capaz de manejarlo sola? Esa noche, Sofía la llamó para ponerse al día. Al escuchar las preocupaciones de Laura, le dio un consejo directo. «Laura, el miedo siempre va a estar ahí, pero si no te arriesgas, nunca sabrás qué podrías lograr. Tienes todo para triunfar, solo necesitas confiar en ti misma». Laura asintió, aunque Sofía no podía verla. Las palabras de su amiga eran ciertas, pero no por eso menos intimidantes. Aún así, decidió dar el primer paso. Al día siguiente, Laura recorrió la colonia en busca de locales disponibles. Encontró uno pequeño, no lejos de la panadería, que parecía perfecto. Era un espacio sencillo, con una entrada amplia y suficiente luz natural. La renta era razonable, y el dueño estaba dispuesto a negociar los términos. Tras firmar el contrato, Laura sintió una mezcla de emociones: entusiasmo, nervios y un poco de miedo. Ahora tenía un lugar propio para trabajar, pero también una responsabilidad mucho mayor. Pasó la siguiente semana trasladando sus herramientas y materiales al nuevo taller con la ayuda de Sofía y Carmen. El letrero de madera que Carmen le había regalado fue lo primero que colgó en la pared. Una vez instalado todo, Laura miró a su alrededor. Era un espacio humilde, pero representaba un logro enorme. Su negocio ya no era solo un proyecto secundario, era algo real, algo que estaba creciendo. Para celebrar la apertura del taller, Carmen organizó un pequeño evento en la panadería, invitando a todas las clientas que habían confiado en Laura desde el principio. Durante la reunión, una mujer que asistía a los talleres, Marta, le dijo algo que quedó grabado en su mente. «Laura, no solo arreglas ropa. Has ayudado a muchas de nosotras a ver que también podemos hacer algo más con nuestras vidas. Gracias por eso». Laura se sintió profundamente conmovida. No solo estaba cambiando su vida, sino que también estaba marcando una diferencia en su comunidad. Esa noche, al cerrar la puerta de su nuevo taller, supo que estaba exactamente donde debía estar. Los días siguientes fueron frenéticos. Laura recibió su primer gran encargo del dueño de la boutique, una docena de vestidos que necesitaban ajustes antes de un desfile local. Era un desafío enorme, pero también una oportunidad para demostrar su habilidad. Trabajó hasta altas horas de la noche, perfeccionando cada detalle. El día del desfile, Laura asistió como invitada especial. Ver los vestidos que había arreglado desfilando por la pasarela fue un momento de orgullo indescriptible. Mientras los aplausos llenaban el lugar, Laura supo que cada sacrificio había valido la pena. Sin embargo, no todo era fácil. La carga de trabajo comenzaba a ser abrumadora, y Laura se dio cuenta de que no podía manejar todo sola. Necesitaba ayuda. Decidió contratar a una asistente, una joven llamada Clara, que había sido una de sus alumnas en los talleres de costura. Clara aprendía rápido y estaba llena de energía, lo que aligeró mucho el trabajo de Laura. Con el taller funcionando a pleno ritmo y un equipo en crecimiento, Laura comenzó a soñar más grande. Quería ofrecer cursos más completos, expandir su clientela y, eventualmente, crear una marca propia. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Mientras cerraba el taller una noche, Laura miró el letrero que colgaba en la pared. «Con esfuerzo, todo es posible». Sonrió sintiendo que esas palabras ahora eran más ciertas que nunca. Había enfrentado miedos, superado obstáculos y comenzado de nuevo. Y aunque sabía que aún quedaban retos por delante, estaba lista para enfrentarlos. El taller de Laura comenzó a ganar reconocimiento en la colonia y más allá.
Las clientas que al principio llegaban con pequeñas reparaciones, ahora traían encargos más grandes, vestidos para eventos especiales, trajes para bodas e incluso diseños personalizados. Con Clara trabajando a su lado, Laura finalmente sentía que podía respirar un poco mientras veía cómo su sueño tomaba forma. Una tarde, mientras Laura terminaba de ajustar un vestido de gala, recibió una llamada inesperada. Era el dueño de la boutique, quien le informó que un diseñador local había notado su trabajo y quería colaborar con ella en una colección cápsula. La noticia dejó a Laura sin palabras. Era una oportunidad que nunca había imaginado. ¿Estás interesada?, preguntó el dueño. Laura tardó solo un segundo en responder. Por supuesto que sí. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y planificación. Laura se reunió con el diseñador, un hombre joven y apasionado llamado Diego, quien le explicó su visión para la colección: prendas modernas con toques artesanales que destacaran las técnicas tradicionales de costura. «Necesito a alguien que entienda el detalle y la precisión», dijo Diego durante su primera reunión. «Y he visto tu trabajo. Eres perfecta para esto». Laura aceptó el reto, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y emoción. Era su primer proyecto a gran escala, y sabía que tendría que dar lo mejor de sí misma. Mientras trabajaba en la colección, Laura no dejó de lado su taller ni sus talleres de costura. Para ella, seguir enseñando era tan importante como los nuevos proyectos que llegaban. Las mujeres de la colonia continuaban asistiendo a sus clases, y cada sábado se formaba una comunidad más unida y solidaria. Un día, Marta, una de sus alumnas más antiguas, le dio una noticia que emocionó a Laura. «Abrí un pequeño espacio en mi casa para hacer arreglos de ropa», le dijo con una sonrisa. «Aprendí tanto contigo que decidí intentarlo». Laura sintió una oleada de orgullo al escucharla. Saber que su trabajo estaba inspirando a otras mujeres a emprender sus propios caminos era un logro que no había anticipado, pero que le llenaba de alegría. Cuando la colección cápsula estuvo lista, Diego organizó un evento para presentarla. Laura fue invitada como colaboradora principal, y aunque al principio estaba nerviosa por asistir, Sofía y Carmen la convencieron de que debía estar ahí para recibir el reconocimiento que merecía. La noche del evento, Laura llegó vestida con un traje sencillo pero elegante que ella misma había diseñado. Al entrar, se sintió abrumada por las luces, la música y la cantidad de personas presentes. Sin embargo, cuando los modelos comenzaron a desfilar, todo el nerviosismo desapareció. Ver su trabajo cobrando vida en la pasarela fue un momento de orgullo indescriptible. Al final del desfile, Diego subió al escenario para agradecer a todos los involucrados. Esta colección no habría sido posible sin la increíble dedicación y talento de Laura Martínez, dijo, señalándola en la audiencia. «Es un honor trabajar con alguien que combina pasión y excelencia en cada puntada». La sala estalló en aplausos, y Laura sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no solo por el reconocimiento, sino por todo lo que había superado para llegar a ese momento. Días después del desfile, Laura regresó a su taller, donde la vida continuaba con su rutina habitual. Aunque el evento había sido un gran logro, para ella, la verdadera satisfacción estaba en el día a día, en las clientas que confiaban en su trabajo, en las alumnas que aprendían de ella y en cada pequeño avance que construía su futuro. Una tarde, mientras guardaba los materiales después de una clase, recibió una visita inesperada. Era Manuel. Parecía más cansado de lo que recordaba, y su expresión era seria. «Laura, quería verte», dijo con un tono inusualmente tranquilo. Laura lo miró sorprendida, pero no perdió la compostura. «¿Qué necesitas, Manuel?». Él respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. «Quería disculparme por cómo te traté, por no haber visto lo valiosa que eres. Ahora entiendo lo mucho que lograste, y sé que no fui parte de eso». Laura lo escuchó en silencio. Aunque sus palabras eran sinceras, no sentía resentimiento ni necesidad de validación. Había dejado atrás ese capítulo de su vida. «Gracias, Manuel. Aprecio que hayas venido, pero lo que logré no fue para demostrarte nada, fue para mí. Y ahora estoy en un lugar donde estoy en paz». Manuel asintió, aceptando su respuesta. Después de intercambiar unas pocas palabras más, se despidió, dejándola sola en el taller. Esa noche, mientras cerraba las puertas del taller, Laura miró el letrero que seguía colgado en la pared. «Con esfuerzo, todo es posible». Sonrió,
recordando cómo había empezado todo. La plancha, el taller improvisado en la panadería, las largas noches cosiendo. Cada momento había sido parte de un camino que la llevó a ser la mujer fuerte y exitosa que era ahora. Y aunque sabía que aún habría desafíos, también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos. Laura por fin había triunfado, no solo en su negocio, sino en la vida que había construido con esfuerzo, valentía y determinación.